Saludos. Hoy vamos a analizar unos textos de un libro que la verdad me dejó pensando muchísimo. Se llama Construir para el Encuentro, del psicólogo y sociólogo Carlos Alberto Prada. Sí, es que es un libro que te da como un juego de herramientas, ¿no? Para entender la arquitectura invisible de cómo nos relacionamos. Totalmente. Siento que te da como unas llaves para abrir puertas que ni sabías que estaban ahí. Y bueno, un poco la misión que nos propusimos para esta conversación es justamente esa. Claro. Destilar esas ideas claves sobre cómo funcionan los grupos, qué los mueve a cambiar y sobre todo cómo podemos usar eso para construir comunidades, no sé, más sanas. Exacto. Es que el punto de partida de Prada es muy potente. Nos dice que toda la complejidad de un grupo, desde una familia hasta un país, se puede analizar a través de 3 intercambios. 3 flujos constantes. Pues entremos de lleno ahí. Él usa la terminología de Foucault y habla de un intercambio de significaciones, uno de producciones y uno de poder. Arranquemos por el primero, que quizás sea el más abstracto, el de significaciones. Bueno, este es el intercambio de lo que nos hace humanos, ¿no? Ideas, símbolos, arte. Está íntimamente ligado a la libertad y a la creatividad, a la capacidad de crear algo nuevo con el lenguaje. A ver, detengámonos ahí, porque él usa una frase que me pareció clave. Libertad salutífera. Y eso ya implica que puede haber una libertad que no lo es, una que es dañina. Totalmente. Esa distinción es crucial. O sea, la creatividad se puede usar para diseñar un arma más letal. Eso es creativo, pero no es salutífero. Claro. La libertad salutífera es la que se pone al servicio del encuentro, la que busca aceptar las diferencias, integrarlas, no eliminarlas. Y los ejemplos que da el texto son impactantes. Menciona a Stephen Hawking o el pintor Roberto Órdenes, que era cuadripléjico. Personas que, al aceptar una diferencia física tan radical, su creatividad explotó. Precisamente, ellos son el ejemplo perfecto de que aceptar la diferencia te puede empoderar de una forma increíble. Y bueno, cuando esa creatividad se comparte, se escribe, se acumula... Se convierte en historia. Se convierte en historia, exactamente. Y la escritura fue la gran revolución que permitió que esas ideas, esas significaciones, trascendieran el tiempo y el espacio. Ok, entiendo. Es el mundo de las ideas, de la cultura. Pero claro, al final del día la gente necesita comer, un techo, cosas materiales. ¿Cómo se conecta eso con el siguiente punto? Justo hoy pasamos del intercambio de significaciones al de producciones, que él asocia con la igualdad. Y aquí la transición es súper interesante. ¿Por qué? Porque dentro de un grupo primario como la familia, predomina el afecto. Se da sin esperar una equivalencia. Una madre no le cobra a su hijo por la comida. Sería absurdo, claro. Pero en cuanto salimos de ese núcleo, para intercambiar con otros grupos, necesitamos establecer equivalencias. ¿Cuántos kilos de pan valen un par de zapatos? Y ahí es donde entra el dinero. Me encantó cómo usa a Marx para explicarlo de una forma tan sencilla, que el dinero no es el papel, es una representación del tiempo de trabajo socialmente necesario. Es una abstracción genial, sí. Permite que el trabajo de un programador sea equivalente al de un agricultor, aunque no tengan nada que ver. Entonces, la igualdad en este sentido no es que todos seamos idénticos. No, para nada. Es que todos tengamos la posibilidad de participar en ese intercambio, de que nuestro trabajo sea reconocido como valioso. Es un derecho a la participación genuina. Que es muy distinto a la tolerancia, que a veces puede ser como una exclusión disfrazada, ¿no? Como te dejo estar, pero no eres parte de verdad. Exactamente. La verdadera igualdad es tener un asiento en la mesa del intercambio. Lo que nos lleva, sí o sí, al tercer punto. Al de poder. Ya tenemos significados en libertad, producciones en igualdad, pero faltan las decisiones, el liderazgo, el poder, que el autor conecta con la fraternidad. Y es clave que se mencione a Foucault, porque él nos enseñó que el poder no es algo que alguien tiene, como un objeto. Sino algo que circula, una dinámica. Justo. Y en un grupo sano, esa dinámica tiene que ser fluida. Si siempre decide la misma persona, el grupo se vuelve rígido. La creatividad se apaga. Lo veo claro en un equipo de trabajo. Si el liderazgo rota según el proyecto, si se escuchan todas las voces, el grupo se energiza. Ese es el ideal. La fraternidad sería esa capacidad del grupo para que el poder rote, para que se compartan las decisiones.
Así que, en resumen, el autor nos dibuja el plano de una comunidad saludable. Un lugar donde se intercambian significaciones en libertad, producciones en igualdad y poder en fraternidad. Suena casi utópico, pero sirve como una brújula increíble. Totalmente. Ok, ya tenemos ese plano del grupo ideal. Pero la realidad, bueno, es que los grupos cambian todo el tiempo. Las familias, las empresas, ¿qué es lo que impulsa ese cambio? Para responder eso, Prada introduce el concepto de institución, pero le da una vuelta. No la vemos como algo estático, como un hospital o una escuela, Sino cómo. como una tensión constante, una lucha, digamos, entre dos fuerzas opuestas. Una lucha entre. Por un lado, está lo instituido, o sea, lo establecido, las normas, la rutina, el siempre se ha hecho así. A ver si entiendo. En una empresa lo instituido sería el organigrama, los horarios fijos, la burocracia, lo de siempre. Exacto. Y en la otra esquina del ring está lo instituyente, que es la fuerza del cambio, la que cuestiona, la que dice, ¿y si lo hacemos de otra forma? Es la que empuja para transformar las cosas. Es un ciclo, entonces. Lo instituyente de hoy es lo instituido de mañana. Es un ciclo sin fin. Pero la pregunta del millón es, ¿de dónde sale esa fuerza instituyente? ¿Por qué nunca estamos del todo conformes? Y aquí es donde el autor conecta todo con una idea que me voló la cabeza. La raíz de todo esto está en la institución madre de todas, el lenguaje. Correcto. El lenguaje es la base de todo pacto social y tiene una característica fundamental que heredan todas las demás instituciones. Es insuficiente. ¿Insuficiente? ¿Cómo? Nunca puede nombrar la realidad a la perfección. Siempre hay una brecha entre la palabra amor y la experiencia del amor, ¿no? Siempre hay algo que se escapa. A ver si lo capto. O sea que, esa falta inherente al lenguaje es lo que nos impulsa a seguir creando, a seguir buscando. ¿Esa frustración es, paradójicamente, el motor del progreso? Esa es una forma genial de verlo. No es una condena, es nuestra condición. Y como todas las instituciones están construidas sobre ese lenguaje imperfecto, todas heredan esa falta. Por eso ninguna es perfecta y por eso siempre hay un impulso para cambiarlas. Esa tensión es básicamente la historia en movimiento. Toda esta teoría es fascinante, de verdad, pero a veces corre el riesgo de quedarse en lo abstracto. Lo que más me gustó de los textos es que después de todo esto proponen un modelo súper práctico. Una herramienta de diagnóstico casi. Exacto. Para analizar problemas sociales concretos, sobre todo con grupos vulnerables. Son como 3 escalones que no te puedes saltar. Así es. Y lo crucial es que es un proceso. Quedarse en el primer escalón es un error muy común. Vamos con el primero entonces. Visibilización versus invisibilización. El primer paso es, simplemente, reconocer que un problema existe. Y aunque suene obvio, muchas veces no lo es. El autor habla de un desconocimiento activo. Me encantó ese concepto. Es como cuando eliges no ver a la persona en situación de calle para no sentirte mal o responsable. Es un mecanismo de defensa. Exacto. Decir, no es mi problema, que se ocupe el gobierno. Visibilizar es romper con eso. Ponerle nombre al problema, sacarlo a la luz. Sin eso no hay nada que hacer. De acuerdo, el problema ya es visible. Todos sabemos que existe. Eso nos lleva al segundo escalón. Inclusión versus exclusión. Si la visibilización ocurre en la conciencia social, la inclusión ocurre en el plano jurídico institucional. Esto ya es, digamos, el papeleo. Es cuando el niño con discapacidad aparece oficialmente en la lista de la escuela, o cuando se aprueba una ley que garantiza ciertos derechos. Precisamente. Es un paso fundamental porque te da acceso a lo simbólico, te da derechos en el papel. Pero, y este es el gran pero, no garantiza nada más. Claro, el niño puede estar en la lista, pero completamente aislado en el aula. La ley puede existir, pero si nadie la cumple, es letra muerta. Es necesaria, pero peligrosamente insuficiente. Y ahí es donde entra el último escalón, que creo que es el más difícil de todos. Integración versus segregación. Aquí es donde todo se vuelve real. La integración es el paso del papel a los afectos, al sentimiento de pertenencia. A ver. Es cuando el niño incluido en la lista no solo está presente, sino que participa, tiene amigos y siente que esa clase también es su clase. Me hiciste pensar en las rampas de acceso en los edificios. Poner la rampa es la inclusión. Cumplas la ley. Exacto. Pero la integración
es que la persona que usa esa rampa se sienta parte de la comunidad del edificio, que la saluden por su nombre, que la inviten a las reuniones, no que simplemente pueda entrar y salir. Qué buen ejemplo. Describe la diferencia a la perfección. La integración es afectiva. Es el verdadero encuentro del que habla el título del libro. Y eso no se puede decretar por ley. Se tiene que construir día a día. Entonces, para una solución real, se necesita el proceso completo. Visibilizar, luego incluir formalmente y por último trabajar activamente por la integración afectiva. Exactamente. Los 3 pasos son indispensables. Bueno, ha sido un recorrido realmente iluminador. Partimos de esos 3 intercambios, significaciones, producciones y poder, que son como el ADN de un grupo. Luego vimos que el motor del cambio está en la insuficiencia de nuestro propio lenguaje. Y aterrizamos en este marco de 3 pasos: visibilizar, incluir e integrar. Lo que queda claro en los textos de Prada es una profunda convicción ética. No son solo herramientas para analizar desde lejos, son un llamado a la acción, a arremangarse y participar. Y para cerrar, queda una reflexión que se desprende de todo esto. El autor dice que nuestras acciones, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer, nunca son neutrales en la lucha contra la desigualdad. Así es. Y esto nos lleva a una pregunta quizás para que cada uno se la quede pensando. Al mirar nuestras propias comunidades, el trabajo, la escuela, el barrio, ¿de qué manera nuestras interacciones diarias contribuyen a visibilizar o a invisibilizar, a incluir o a excluir, a integrar o a segregar? La respuesta quizás define nuestro verdadero rol en esa construcción del encuentro.